Perfecto. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Juan Cubi. Él es analista social, pero además columnista de varios medios de comunicación. Pues Juan, queremos darle la cordial bienvenida esta noche, pero quisiera yo arrancar el diálogo comentando o con un comentario de parte suya, algunas reflexiones que usted haya podido hacer sobre lo que está sucediendo en este momento con la Corte Constitucional y las actuaciones del gobierno. El día de ayer, una marcha liderada por el propio presidente de la República, convocada por el propio presidente Daniel Noboa, hacia la Corte Constitucional. Pero además, esto viene luego de una campaña que ha llevado a estigmatizar a los jueces y juezas de la Corte, a acusarlos inclusive de robarnos la paz, de ser responsables de los crímenes y las muertes violentas que se están dando desde hace unos días acá. Todo esto nace, Juan, de las decisiones o resoluciones de la Corte Constitucional respecto de estas acciones interpuestas desde varios sectores sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y que llegaron al Parlamento con el carácter de económico urgente enviadas por el propio presidente. Y de estas leyes o de estas acciones que han sido admitidas por la Corte, además hubo la suspensión temporal de la aplicación de algunos artículos hasta que haya un dictamen definitivo. Sería importante conocer, Juan, ¿qué implicaciones tiene todo esto cuando lo que requiere este país es instituciones fuertes, pero sobre todo independientes? Pues al parecer esto tiene un objetivo que es el de incidir en la Corte Constitucional, en las decisiones de la Corte Constitucional, y esto además a través de una presión de los ciudadanos y las ciudadanas. Bienvenido. Buenas noches, Rosana, gracias por el espacio. Mire, respecto del conflicto con la Corte Constitucional, yo quisiera centrarme por ahora en el tema de la campaña, porque es excesivamente peligroso lo que está haciendo el gobierno. Las vallas que aparecieron el día de ayer en la ciudad de Quito, en el recorrido que iba a hacer el gobierno, encabezado por el presidente de la República, son una instigación a la violencia, al linchamiento oficial de los jueces de la Corte. Eso ya desborda cualquier lógica de confrontación política, porque el señor presidente de la República puede estar en desacuerdo con la Corte, es parte de la democracia. Puede inclusive es aceptable que se den manifestaciones pacíficas, mientras no sean hechas obviamente con recursos públicos. Hasta eso es tolerable porque la propia Constitución lo garantiza. Pero ya hacer una campaña de desprestigio, planteando a determinadas personas que ocupan un alto cargo como aliados o cómplices de la delincuencia, instigando de alguna manera una respuesta violenta de la sociedad, eso ya desborda toda lógica política y democrática. Eso es lo más peligroso. De manera que hay que condenar abiertamente esta forma que ha utilizado el gobierno para llevar a cabo su conflicto con la Corte. Eso es lo primero que hay que hacer, hay que rechazar, como en efecto lo han hecho los principales organismos de defensa institucional y democrática del continente y del mundo, ¿no? Hoy día he visto un listado de cuántas instituciones condenan esa campaña del gobierno y obviamente se cierran filas en defensa no solamente de la Corte Constitucional en sí como institución, sino del concepto de independencia de una Corte Constitucional que es la garante de la supremacía constitucional en un régimen democrático. Ahora, Juan, esta actuación del gobierno no es nueva aquí en el país, pero además esta estrategia de ir construyendo enemigos para a través de ello ganarse el favor, entenderíamos que ese es el objetivo del gobierno, el favor de los ciudadanos y las ciudadanas para que él pueda salirse, digamos, con la suya respecto de estas leyes que mayoritariamente han sido calificadas como inconstitucionales, pero no solamente eso, sino que tienen un riesgo latente de que podrían llevar en algún momento a serias vulneraciones de derechos, vulneraciones a los ciudadanos y a las ciudadanas. El presidente Noboa se está alineando con una tradición autoritaria que ha habido en la política de este país y que en términos del retorno a la democracia podríamos situar su origen en el gobierno de León Febres Cordero. No sé si usted se acuerda, Rosana, cómo se estigmatizaba, se
escarnecía públicamente a los opositores. En la época de Febres Cordero se sacaban también campañas de televisión presentando los rostros de las personas a quienes se acusaba de ser subversivos, de pertenecer al Faro y Carajo. Era una instigación a que la gente respondiera violentamente. Luego tenemos el gobierno de Rafael Correa, acuérdense de las sabatinas, ¿no? Cuando se sacaban las fotos de los periodistas, sobre todo de los periodistas críticos, y eso provocó que mucha gente en las calles, fanáticos de Correa, agredieran, insultaran a los periodistas. Y ahora estamos con esta lógica, esta deriva autoritaria del presidente Noboa en la misma, digamos, con la misma estrategia, con la misma práctica, ¿no? Es crear enemigos, luego atacarlos, luego hacer una campaña de ofensiva política, pero con este aditamento, que es gravísimo, que es esta instigación al linchamiento público, al linchamiento desde el Estado y también desde la sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que condenarlo, y insisto nuevamente. El otro tema es la conflictividad que suelen tener estos gobiernos autoritarios con las organizaciones sociales y con la justicia. Febres Cordero inauguró la idea esta de que había que controlar la justicia como un instrumento de poder político. Rafael Correa lo perfeccionó con su famosa metida de mano en la justicia y su prácticamente cooptación de estas funciones. Y ahora lo que quiere hacer Daniel Noboa es exactamente lo mismo, es decir, tener una Corte Constitucional de bolsillo. Y para ello no se da cuenta de las dimensiones de esta estrategia, porque pueden realmente generar un descalabro institucional de impredecibles consecuencias. Ahora, Juan, quizás aquí lo importante es aclarar de alguna manera que no es que se está defendiendo a los jueces así de manera personal, a tal juez, a tal jueza de la Corte Constitucional, sino que el país necesita que tengamos una institucionalidad fuerte, que tengamos una justicia independiente, que un organismo como la Corte Constitucional pueda cumplir con ese rol fundamental que es el de poner límites al poder. Bueno, lo que usted acaba de decir es lo fundamental. Al margen de las simpatías o antipatías personales con ciertos jueces, hay que defender esta estructura institucional de un Estado. Y la Corte Constitucional tiene una función. No puede estar sujeta al juicio político de la Asamblea. Pero imagínense poner en manos de la Asamblea el enjuiciamiento de estos jueces. Sería convertir a esa Corte Constitucional en algo peor aún que la Corte Cervecera. Creo que desde la última reforma con la Corte esta, que fue realmente una Corte excepcional, la que estaba presidida por el doctor Hernán Salgado, desde ese momento, mal que bien, ha ido funcionando esta renovación de jueces. Las actuaciones podrán tener críticas de distintos sectores, pero sí se ha movido la Corte con una independencia y una autonomía que es fundamental para el ejercicio del poder constitucional que tiene. Y ahora, obviamente, como ya no le gustó al gobierno que le objete ciertas decisiones que son indudablemente inconstitucionales, resulta que la vía de salida es no solamente la petición, la intención de hacer una consulta para quitarle esas potestades a la Corte, sino que ahora ya llama a la gente a agredir a los jueces. Además, Juan, hemos escuchado de autoridades nacionales, del ministro de Defensa, por ejemplo, diciendo que la Corte Constitucional es un estorbo, ha sido un estorbo y una molestia. Hemos escuchado también de otros funcionarios, entre ellos asambleístas, diciendo que sí, que es el momento de ir hacia la Corte, de ir en contra de la Corte. Mire, las declaraciones del ministro de Defensa en cualquier régimen medianamente democrático deberían haberse zanjado con su destitución. El presidente debe haber prescindido de este ministro porque él prácticamente llama a dinamitar la Corte Constitucional, llama a votar por la fuerza, a patadas a los jueces constitucionales. Y esto, claro, lo que está es en concordancia con una lógica de cuestionar cualquier viso de independencia judicial que pueda tener una sociedad frente al régimen de turno, en este caso el presidente Noboa. Y mire, yo pensaba que muchas veces ocurre lo que se denomina el síndrome del esbirro, es decir, esos funcionarios, esos personajes que hacen más cosas de lo que el presidente eventualmente quisiera. Creo que las vallas de ayer en Quito son eso, es decir, a alguien se le ocurrió poner en práctica una intención, un deseo no manifiesto del presidente y lleva a ser esta insensatez de colocar esas vallas.
¿Por qué? Porque en estos regímenes autoritarios siempre hay alguien que quiera hacer buena letra con el jefe. Y lo mismo está ocurriendo con los asambleístas de ADN. Lo que quieren es lucirse haciendo buena letra frente a Noboa. Y no les importa que tomen decisiones contrarias a los principios constitucionales, contrarias a la democracia, contrarias al derecho y a la ley. Y eso es peligroso porque eso convierte a los funcionarios en simples borregos, ¿no? Como ya ocurrió durante 10 años en el gobierno de Rafael Correa. Ahora, Juan, otro tema que debe preocuparnos es quizás la ignorancia de ciertos sectores, de algunos grupos, de ciertos ciudadanos. El día de ayer era claro que mucha gente no sabía por qué estaba marchando, ni qué estaba defendiendo, ni qué hace la Corte Constitucional. Por ahí escuchábamos a algunos decir que la Corte Constitucional está dejando libres a los delincuentes y cosas como esas, ¿no? Entonces, como que quizás ni siquiera hay un entendimiento de qué exactamente hace la Corte Constitucional. Y estas actuaciones más bien lo que lleva es a una manipulación o un aprovechamiento de ese desconocimiento del ciudadano. Esta es una práctica recurrente en la política nacional. Las marchas convocadas por los gobiernos usualmente tienen este defecto que usted señala, Rosana, que en la mayoría de los casos la gente no sabe por qué marcha, tiene ideas vagas respecto de por qué está marchando, se está manifestando, y en el caso concreto que usted señala es aún peor, porque la Corte Constitucional de todas maneras es una institución compleja, que no es de fácil digestión para el ciudadano común y corriente. La gente, perdón, la gente no entiende mayormente qué significa el control constitucional. Lo que está, lo que hay que condenar es la utilización o la manipulación desde el poder de esta gente para hacer una presión que pone en riesgo inclusive la vida de los funcionarios. Efectivamente, porque hay un llamado, digamos, a los ciudadanos a condenar a la Corte Constitucional, y esto podría traer consecuencias impredecibles al publicar incluso los rostros de los jueces y las juezas. Esto ya ha sido condenado, como usted mismo nos comentaba hace un momento, no solo por los organismos locales, nacionales, sino que ya se están pronunciando organismos a nivel mundial. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora también de la ONU en estos temas, han hecho ya pronunciamientos y han calificado de inadmisible este tipo de actuaciones. Ahora lo que el gobierno dice es que él no está financiando este tipo de cosas, que es el ciudadano el que lo está haciendo, algún ciudadano o algunos ciudadanos los que están haciendo esto, que el gobierno no ha invertido un solo centavo, que no ha habido recursos públicos en estas marchas ni en estas vallas que se han colocado en distintos puntos de la ciudad de Quito y en otras ciudades también. En la ciudad de Guayaquil también hubo algunas vallas con algunas leyendas que decían que la Corte Constitucional nos está robando la paz. Rosana, si es que el gobierno en efecto creyera que es una insensatez, una brutalidad, lo de las vallas y lo de la campaña, se habría pronunciado condenando eso. El hecho de que guarde silencio, como dice el dicho, el que otorga, el que calla otorga, significa que está conforme con esta campaña, que está de acuerdo, sin decirlo abiertamente, con la presentación de estas vallas. ¿Por qué razón? Porque si usted revisa la campaña mediática de los últimos días o semanas, estas vallas están acorde con esa estrategia. Son complementarias, no se salen del libreto. Claro, el gobierno dice, yo no tengo nada que ver, es la expresión ciudadana, pero Rosana, cualquier presidente con un mínimo de sensatez, de sensibilidad democrática, de convicción democrática, habría salido a decir, por favor, señores, sáquenme inmediatamente esas vallas. No se puede aceptar que se induzca a la población a ejercer un linchamiento público, oficial, auspiciado desde las autoridades de estos jueces de la Corte Constitucional. De manera que es intrascendente, es secundario que el gobierno quiera deslindar responsabilidad con lo de las vallas y lo de las campañas en redes, que supongo que ya están desatadas, porque de alguna manera está instigando, de alguna manera está dándole vía libre para que estas expresiones violentas, intolerantes, se expresen en distintas formas. Ahora, ¿qué comentarios tiene usted respecto de la brevísima intervención del presidente el día de ayer?
Rosana, estuve más bien pendiente de la parte general, no he podido ver, entiendo que habló 2 minutos, según he visto, no dijo mayores cosas, porque en efecto en esto, Rosana, lo que se está jugando es el manejo mediático y el manejo en redes de este tipo de expresión, ¿no? Seguramente estarán, yo no consumo redes, como yo le he dicho varias veces, seguramente ya estarán colocando estas pastillas, estos productos breves para inundar las redes con lo que usualmente se saca de estas expresiones políticas, callejeras, entiendo que estarán en eso. Y ahí el discurso del señor presidente también se vuelve secundario. Ahora, Juan, sin duda alguna la marcha fue masiva. Llegaron buses, el municipio de Quito decía o hablaba de más de 700 buses que habrían llegado de distintas provincias de el país. Nos preguntamos si es que para el gobierno nacional realmente fue un éxito esta marcha, simplemente cumplió el cometido de mostrar una masa de gente en las calles, pero ya como decíamos hace un momento, muchas de las personas que estaban ahí ni siquiera sabían por qué estaban marchando ni por qué estaban ahí. Pero esto es un éxito para el gobierno, la cantidad de gente que estuvo el día de ayer. O sea, simbólicamente sí es un éxito porque usted le presenta al país la idea de que hay una cantidad enorme de gente que respalda al presidente. Es de alguna manera una estrategia preelectoral con miras a la consulta que eventualmente se daría en diciembre, que está conectada directamente con el tema de la Corte Constitucional. No se olvide que hay una pregunta Uh -huh. fundamental, el control político de la Corte, y es la Corte la que tiene que aprobar o desaprobar la consulta. Creo que en esa línea el gobierno lo que está es dando ya pasos para evidenciar el supuesto respaldo que tendría de la gente respecto de la consulta, respecto de las preguntas, etcétera. Y fundamentalmente de esta idea de quitarse de en medio de la Corte Constitucional. En ese sentido puede considerarse exitoso y le van a sacar bastante provecho, obviamente, en términos electorales. El tema es qué significa en la práctica que el gobierno convoque una consulta cuando tenemos una serie de problemas sin solución y otros que se están agravando, y que esos pueden ser el detonante de una derrota electoral en la consulta para el gobierno. Eso es lo que no tiene claro el régimen. Tenemos un tema de inseguridad que sigue desbordado, estamos rompiendo récords históricos y mundiales. El tema de la crisis de la salud, que es obvio, se mantiene en las deficiencias en términos de empleo, la economía no funciona. Entonces, frente a estos problemas, aparentar que tiene un respaldo para el tema este de la Corte, ligado a lo de la consulta de diciembre, puede tener, digamos, una estrategia que puede tener algún resultado. Pero yo veo que de aquí a 6 meses, con la situación que vive el país, puede ir poco a poco el gobierno perdiendo simpatía, adhesiones, credibilidad, y eso implicaría que va a fracasar en su idea de la consulta popular. Y el fracasar en la consulta popular podría llevarle al gobierno a pensar nuevamente o a retomar el tema de una asamblea constituyente. Yo dudo, porque si pierden la consulta popular, lo que van a calcular ellos es que perderían también una constituyente. Creo que desecharon una constituyente porque era demasiado complicado, demasiado arriesgado. Por eso están este rato cambiando estrategia a un control de la Asamblea Nacional y eventualmente a la consulta popular. Esa es, digamos, la salida que tiene en este momento. Si fracasa en la consulta popular, entraríamos nuevamente en una situación de crisis de gobernabilidad. Como ya conocemos en este país, las salidas muchas veces suelen ser las más inesperadas. No se olvide el ejemplo de Guillermo Lasso. Él también se jugó por una consulta que perdió y luego concluyó con su renuncia a la presidencia de la República, con la muerte cruzada. Nada de eso puede desecharse. Pero el tema es que este momento, la crisis de este país y los problemas que no se resuelven, sobre todo en problemas específicos, los que ya les señalé, son los que le pueden pasar una factura concreta, una factura puntual al gobierno. ¿Y hasta dónde cree usted, Juan, que podría llegar o podrá llegar esta campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional? No les conocemos a los jueces y a las juezas, muy pocos respecto de su trayectoria, pero este amedrentamiento, como así mismo es de parte del gobierno nacional, rendirá frutos en favor de las decisiones que pueda tomar la Corte respecto de estas demandas de inconstitucionalidad.
El problema va más allá de la Corte Constitucional, Rosana. El tema es que es un gobierno que puede estar optando ya por salidas absolutamente autoritarias, ¿no? Antidemocráticas y violatorias de la Constitución y las leyes. Eso es lo más peligroso. Habría que preguntarse hasta dónde Daniel Noboa está dispuesto a jugarse por estas opciones que ya, como le decía hace un momento, que ya sobrepasan la propia lógica de la democracia y de las instituciones. Es lo que hay que preguntarse. Fíjese lo que está pasando con el tema de la minería. Si eso es otro ejemplo, otra evidencia de que puede tratarse de un gobierno que va a pasarse por encima consultas populares, decisiones soberanas para imponer un modelo económico basado en extracción. Está planteando preguntas como por ejemplo lo de las bases militares, que podrían ser también una puesta de mano, es decir, imponer por vía de consulta popular una serie de medidas que son contrarias al propio interés nacional, a Ujú. la soberanía. Ese es el tema que está este momento en juego. Pero hay ¿Hasta otro, dónde piensa ir el gobierno con estas iniciativas autoritarias? Digamos, pero hay otros temas que de alguna manera pegan en los ciudadanos, en las ciudadanas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, reducir los asambleístas. El Parlamento ecuatoriano es una de las instituciones que menos credibilidad y aceptación ha tenido en los últimos años. Quizás la gente dice, sí, sí, ¿para qué tenemos tantos asambleístas? Aunque el debate no está ahí o la discusión no debería estar ahí, sino en la calidad de asambleístas que tenemos. Sin embargo, ese es un tema que pega en la gente. Es decir, sí, sí, ¿para qué tantos asambleístas? Tanta plata que se va en un grupo enorme de gente que hace poco o nada por el país. O el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha generado tantos problemas, es otro organismo profundamente desprestigiado que puede llevarle a la gente a decir, sí, ya es hora de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por supuesto los temas que tienen que ver con seguridad, o el tema de retomar los casinos para de ahí sacar recursos para combatir a la desnutrición infantil. Se podría creer que nadie va a oponerse, entre comillas, a decir, bueno, si necesitamos recursos para combatir la desnutrición infantil y de ahí van a venir los recursos, pues, ¿cómo podemos decirle no a algo así? Rosana, en todas las consultas populares hay las preguntas gancho que decimos, ¿no? Que son esas para tratar de, lo que usted señala, de generar adhesiones para seducir al votante. Siempre hay. Habría que ver qué sucede este momento, porque la vez pasada, no se olviden, la consulta última, la gente votó dos preguntas en contra, a Uh pesar de, -huh. de los ganchos que existían, era el arbitraje internacional y la contratación por horas, que de alguna manera se vuelve a poner en la consulta, ahora contratación de hora para el turismo. Claro, hay ganchos, hay cosas que le va a interesar a la gente, como usted señala. Por ejemplo, no financiar a los partidos políticos porque están Mm. desprestigiados, reducir los asambleístas. Y el otro gancho que es importantísimo, que es seductor, como digo yo, es el del Consejo de Participación Ciudadana. Usted conoce que nosotros, en el grupo al que yo pertenezco, ya desde el año 2016, hace 9 años, hemos venido insistiendo en la desaparición de esa institución, que es un bodrio y que además es lo más antidemocrático que existe. Pero eso no quiere decir que uno, porque plantea esa pregunta, digamos, interesante, vaya a coger y votar favorablemente por las 7 o las 9 o las 11 que presentes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque detrás de eso lo que está apareciendo es una estrategia de imposición de parte del gobierno, de consolidación de un poder centralizado y autoritario que va a afectar, que va a perjudicar en general a toda la sociedad. Eso es lo que está en este momento en juego. Entonces el gobierno lo que va a hacer es, como siempre, jugarse a la aceptación ciudadana de una consulta, poniendo estos ganchos, poniendo de alguna manera estos caramelos envenenados para ver si logra sacar un resultado favorable. Pero la discusión aquí está un poco más al fondo. ¿Qué es lo que realmente pretende el gobierno? ¿Cuál es el modelo económico que está planteando? ¿Cuál es el modelo político? ¿Basado en qué? ¿En la fuerza, en el autoritarismo, en el respeto a las normas constitucionales? Eso es lo que habrá que resolver en las urnas. Más allá de que oponerse a las preguntas implique, por ejemplo, renunciar a esta posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y le digo por qué, Rosana, porque ya ha pasado antes, que utilizan estas preguntas gancho, estas preguntas positivas para pasar de agache las que verdaderamente le interesa, y con eso se pierde la posibilidad de que la sociedad tome una decisión positiva para la institucionalidad del país.
Ahora, Juan, también nos preguntamos si esa mayoría que ha logrado el presidente de la República en la Asamblea Nacional sigue siendo frágil. Bueno, le ha dado la aprobación de todas estas leyes con el carácter de urgente, pese a todas las observaciones que estas normas han tenido, pero vimos, por ejemplo, el día de ayer que ya no lograron el juicio contra Solanda Goyes de la Judicatura. A ver, lo de Solanda Goyes no se da porque necesitaban las 2/3 partes. Y Ujú. eso ya es un volumen de votos que es Más grande. inalcanzable por ahora para el gobierno. Pero de ahí la mayoría siempre le ha funcionado todos estos meses, desde la última elección. No se olvide que ya es la primera fuerza electoral, perdón, la primera fuerza legislativa, ADN, ¿no? Con todos los rezagos que se han ido saliendo de las otras fuerzas y con todos los, digamos, ¿cómo se llaman los aliados momentáneos, aliados transitorios? Ha logrado aprobar una serie de leyes. Creo que eso puede mantenerse. El tema central, Rosana, y esto es lo que ocurre siempre, es si es que el gobierno empieza a desgastarse, si es que el presidente empieza a perder popularidad y aceptación, claro, muchos de estos asambleístas que están ahí, la mayoría por objetivos personales y particulares, tendrán que pensar y repensar seriamente si continúan en ese espacio, porque muchos querrán de alguna manera hacer carrera política, preservar una imagen que les sirva para futuras candidaturas, no solo en la asamblea. Ahí puede ocurrir eso. Todo dependerá de la capacidad que tenga el gobierno de mantener una mínima coherencia en función de un ejercicio práctico del poder. Aquí no interesan los proyectos, la democracia, las transformaciones, sino cómo ese poder del gobierno de alguna manera se mantiene vigente y con perspectivas en la política nacional. Y de eso dependerá de que esta mayoría, que es también medio frágil, medio transitoria, se mantenga o no. Y bueno, otro tema que creo que es una de las causas por las cuales el país no logra salir o mejorar, digamos así, políticamente, es esa polarización, ¿no? Que ahora le conviene, sobre todo, ahora, mucho más al gobierno nacional, ¿no? Si estás conmigo, hay que ser novoísta. Si uno ve algo positivo, es novoísta. Si uno observa, automáticamente está en la oposición, es del enemigo. Es decir, mantenernos todo el tiempo en esa polarización, en esos dos extremos. Y así nos hemos venido manejando todos estos últimos tiempos aquí en el país. Rosana, esa es una de las grandes deficiencias de nuestro sistema político, de nuestra democracia. Esta idea de que no se puede gobernar sin crear enemigos intransigentes, enemigos a los que hay que prácticamente aniquilar. Si usted ve en otros países, hay una oposición. Hay países mucho más institucionalizados donde la oposición hace lo que se llama un gobierno a la sombra, es decir, plantea todas las políticas que deberían hacerse si fueran gobierno y con eso va a negocia con el gobierno de turno. Aquí no, aquí es el que llega, se toma el sillón de Carondelet y pretende imponer a todo el mundo su visión, su proyecto, sus estrategias. Y esa es una deficiencia propia de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque así funcionamos también en la cotidianidad, reproducimos en la política lo que ocurre en la cotidianidad. Esta idea de que no hay posibilidad de discrepar, de buscar acuerdos, de tratar de compensar las diferencias con algún tipo de diálogo. Esa es la sociedad, o sea, no podemos pedir tampoco legisladores que tengan otra cultura, otra conducta. Y bueno, esos son los temas que además nos están incluyendo en la consulta. Sí, es decir, ¿Cómo ¿cuándo mejoramos vamos la a... democracia? ¿Cambiamos el código? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde debemos ir? y cómo definimos políticas de Estado de largo Ujú. plazo? Eso no está, y pocas veces ha pasado en las consultas. De lo que yo siempre he visto son cosas absolutamente inmediatas y transitorias. Bien, Juan, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche. Gracias, Rosana. Un saludo a ustedes. Hemos dialogado con el licenciado Juan Cubi, él es analista, también editorialista y columnista de algunos medios de comunicación digitales. Con esto llegamos al final de nuestra edición informativa, pues nos despedimos. El día de mañana estaremos con más desde las 7 horas.